¿Y si todo lo que te enseñaron sobre tu origen fuera una mentira? ¿Y si nunca naciste para ser libre? Despierta. Mírate. Te levantas temprano. Trabajas hasta destruir tu cuerpo. Vives cansado. Vives preocupado. Vives obedeciendo. Y lo más aterrador es que ya ni siquiera lo cuestionas. Te dijeron que eso era la vida. Te enseñaron a aceptar el sufrimiento como normal. A vivir encerrado en rutinas. A entregar tus sueños por dinero. A intercambiar tu tiempo. Tu energía. Tu alma. Por sobrevivir. Y tú llamaste a eso libertad. Pero hoy, todo lo que creías sobre la humanidad está a punto de derrumbarse. Porque hace miles de años, mucho antes de las religiones, mucho antes de los imperios, mucho antes de que existiera la historia como la conocemos, apareció una civilización que dijo algo absolutamente perturbador. Los sumerios. La civilización más antigua registrada no afirmó haber creado su conocimiento. No dijeron: descubrimos las estrellas. No dijeron: inventamos las leyes. No dijeron: construimos solos nuestra civilización. No. Ellos dijeron algo mucho más oscuro. Que alguien les enseñó. Alguien descendió del cielo. Alguien que no era humano. Los Anunnaki. Seres descritos como entidades poderosas. Organizadas. Superiores. Capaces de alterar la vida misma. Y según algunas interpretaciones modernas, ellos no llegaron aquí para salvarnos. No vinieron como dioses benevolentes. Vinieron como amos. Porque la tierra tenía algo que necesitaban. Oro. Pero había un problema. Extraerlo era difícil. El trabajo era agotador. Necesitaban obreros. Necesitaban criaturas capaces de obedecer órdenes sin cuestionar. Y entonces, según esta teoría, tomaron la decisión más aterradora de toda la historia. Crear una nueva especie. Mezclaron su ADN con homínidos primitivos. Diseñaron trabajadores biológicos. Diseñaron cuerpos resistentes. Mentes obedientes. Seres capaces de soportar dolor. Miedo. Jerarquías. Sumisión. Nosotros. Escucha esto. ¿Y si tu necesidad de obedecer no fuera educación, sino programación? ¿Y si tu miedo constante, tu ansiedad, tu agotamiento, tu necesidad enfermiza de aprobación, no fueran defectos humanos, sino características instaladas desde el principio? Porque mírate alrededor. Millones despertando cada mañana para alimentar sistemas que los consumen. Millones atrapados en trabajos que odian. Millones destruyendo su salud mental por sobrevivir. Millones distraídos con pantallas. Dopamina. Consumo. Entretenimiento vacío. Sin darse cuenta de que viven exactamente como una especie domesticada. Y eso es lo más brutal. Tal vez las cadenas nunca fueron físicas. Tal vez las cadenas fueron psicológicas desde el inicio. Nos enseñaron a obedecer antes de pensar. A trabajar antes de vivir. A producir antes de sentir. A temer antes de cuestionar. Y cada vez que alguien despierta. Cada vez que alguien rompe el molde. Cada vez que alguien cuestiona el sistema. Es castigado. Ridiculizado. Silenciado. ¿Por qué? Porque un esclavo consciente deja de ser útil. Y aquí es donde todo se vuelve todavía más oscuro. Porque las antiguas civilizaciones repiten el mismo patrón una y otra vez. Dioses descendiendo del cielo. Dioses entregando conocimiento. Dioses gobernando a la humanidad. Sumerios. Egipcios. Mayas. Babilonios. Todos mirando hacia arriba. Todos hablando de seres superiores. ¿Coincidencia? ¿Mito? ¿O memoria fragmentada de algo que realmente ocurrió?
La ciencia moderna se burla de estas teorías. Las religiones las rechazan. Los académicos las llaman fantasía. Pero la duda sigue ahí. Porque en el fondo, algo dentro de ti siente que este mundo no encaja. Algo dentro de ti sabe que la humanidad vive desconectada. Vacía. Dormida. Trabajando como una máquina. Mientras llama vida a su propia esclavitud. Y quizás, solo quizás, eso fue exactamente para lo que fuimos diseñados. Porque si los Anunnaki realmente existieron, si realmente alteraron nuestra especie, si realmente nos crearon para servir, entonces el problema ya no es descubrir de dónde venimos. No. El verdadero horror es descubrir que tal vez nunca fuimos libres desde el principio. Y cuando entiendes eso, cuando esa idea entra en tu mente, ya no puedes volver a dormir igual. Porque la pregunta deja de ser histórica. La pregunta se vuelve personal. ¿Cuánto de tu vida realmente te pertenece? ¿Y si toda tu vida, toda tu maldita vida, hubiera sido una programación desde el principio? ¿Y si nunca naciste para ser libre? Despierta. Mírate. Te levantas cada mañana con el cuerpo cansado aunque hayas dormido, sales a trabajar aunque tu alma esté destruida, obedeces horarios, reglas, sistemas, personas, y lo más aterrador de todo es que ya ni siquiera lo cuestionas. Te enseñaron desde niño a vivir encerrado. A sentarte. A callar. A obedecer. A pedir permiso para existir. A entregar tus sueños por dinero. A cambiar tu tiempo, tu energía, tu juventud, por sobrevivir unos cuantos años más dentro de un sistema que lentamente te consume. Y tú llamaste a eso vida. Pero algo no encaja. Porque dentro de ti existe una sensación extraña, una incomodidad silenciosa, como si algo estuviera mal con este mundo, como si el ser humano hubiera olvidado algo gigantesco, algo antiguo, algo prohibido. Y quizá esa sensación existe porque en el fondo, muy en el fondo, tu alma sabe que la humanidad jamás fue libre. Hace miles de años, antes de las religiones, antes de los imperios, antes de la historia oficial, surgió una civilización que dejó uno de los mensajes más perturbadores jamás escritos sobre la Tierra, los sumerios. Y ellos no dijeron que inventaron el conocimiento. No dijeron que descubrieron las estrellas. No dijeron que crearon las leyes o la astronomía. No. Dijeron algo mucho más oscuro, que alguien descendió del cielo y les enseñó todo. Los Anunnaki. Seres descritos como entidades poderosas, superiores, organizadas, capaces de alterar la vida misma. Y aquí es donde la historia se convierte en una pesadilla existencial, porque según antiguas interpretaciones y teorías modernas, los Anunnaki no llegaron aquí para ayudarnos, no vinieron como salvadores. Vinieron porque necesitaban recursos, necesitaban oro, necesitaban trabajadores, necesitaban esclavos. Y escucha esto con atención. Porque si esta teoría fuera cierta, entonces la humanidad no nació por accidente, ni por milagro, ni por evolución pura. Fuimos diseñados. Diseñados para obedecer. Diseñados para soportar dolor. Diseñados para trabajar hasta morir. Diseñados para sentir miedo. Diseñados para buscar aprobación. Diseñados para seguir líderes aunque nos destruyan. Y si tu necesidad de obedecer no es educación, sino programación, porque mírate alrededor, millones despertando cada mañana para alimentar sistemas que odian, millones atrapados en trabajos que destruyen su mente, millones anestesiados con pantallas, entretenimiento, redes sociales, dopamina barata y consumo infinito, sin darse cuenta de que viven exactamente como una especie domesticada. Y eso es lo más brutal. Tal vez las cadenas nunca fueron físicas. Tal vez las cadenas fueron mentales desde el inicio. Nos enseñaron a competir entre nosotros mientras unos pocos controlan todo. Nos enseñaron a temer el fracaso, a temer la soledad, a temer cuestionar, porque un ser humano consciente es peligroso para cualquier sistema de control. Un humano despierto deja de obedecer ciegamente. Y por eso la historia castiga a quienes hacen preguntas. A quienes piensan diferente. A quienes despiertan.
Porque desde el inicio de la civilización, el conocimiento siempre fue vigilado. El miedo siempre fue utilizado. La obediencia siempre fue premiada. Y quizá, solo quizá, eso ocurre porque la humanidad fue creada para servir desde el principio. Porque las antiguas culturas del mundo repiten el mismo patrón una y otra vez: dioses descendiendo del cielo, dioses entregando conocimiento, dioses gobernando a la humanidad, y luego desapareciendo. Sumerios, egipcios, mayas, babilonios. Todos mirando al cielo. Todos hablando de seres superiores. ¿Coincidencia? ¿Mito? ¿O memoria fragmentada de algo que realmente ocurrió? La ciencia moderna se burla de estas teorías. Las religiones las rechazan. Pero la duda jamás desaparece. Porque algo dentro de ti siente que este mundo funciona como una granja invisible. Trabajas. Consumes. Obedeces. Repites. Mueres. Y otro ocupa tu lugar. Exactamente como una fuerza de producción. ¿No te parece extraño? Pasamos la vida entera obedeciendo sistemas que jamás elegimos. Gobiernos que no controlamos. Reglas que no escribimos. Rutinas que destruyen lentamente nuestra existencia. Y aún así, defendemos nuestra esclavitud como si fuera libertad. Despierta. Porque quizá el verdadero problema no es si los Anunnaki existieron o no. Quizá el verdadero horror es descubrir que la humanidad se comporta exactamente como una especie diseñada para servir. Una especie agotada. Temerosa. Dividida. Manipulada. Una especie que trabaja hasta destruir su cuerpo, mientras llama éxito a su propia esclavitud. Y si eso es verdad, si realmente fuimos creados para obedecer, entonces la pregunta más aterradora no es quiénes fueron los Anunnaki, la pregunta más aterradora es esta: ¿cuánto de lo que eres, realmente te pertenece? ¿Y cuánto fue programado dentro de ti desde el principio? Naciste dentro de una prisión y nunca lo notaste. Te levantas cansado, trabajas toda tu vida, obedeces reglas que nunca cuestionaste, y llamas a eso libertad. Despierta. Porque quizá la prisión más aterradora jamás creada no tiene barrotes, no tiene guardias, no tiene muros visibles, porque la prisión en la que naciste fue construida dentro de tu mente desde el principio. Y lo más brutal de todo, es que aprendiste a amarla. Desde niño te enseñaron exactamente cómo debías vivir. Te dijeron cuándo despertar, cuándo sentarte, cuándo callarte, cuándo pedir permiso, cuándo obedecer, cuándo competir, cuándo sentirte suficiente y cuándo sentirte un fracaso. Te entrenaron para seguir órdenes antes incluso de descubrir quién eras realmente. Y jamás lo cuestionaste porque todos a tu alrededor hacían lo mismo. Tus padres lo llamaron educación. La sociedad lo llamó disciplina. El sistema lo llamó progreso. Pero quizá, solo quizá, todo era programación. Porque mírate ahora, despiertas cada mañana con el cuerpo destruido, con ansiedad en el pecho, con miedo al futuro, corriendo detrás de dinero para sobrevivir dentro de un sistema que consume lentamente tu vida. Trabajas horas interminables para pagar deudas. Deudas por comida. Deudas por una casa. Deudas por existir. Y mientras más trabajas, más atrapado te sientes. ¿No te parece extraño? La humanidad construyó ciudades gigantescas, tecnología avanzada, inteligencia artificial, máquinas capaces de explorar el espacio, y aún así millones de personas siguen viviendo agotadas, deprimidas y vacías. ¿Cómo es posible que una especie tan inteligente haya creado un mundo donde la mayoría sobrevive en lugar de vivir? Porque quizá ese era el objetivo desde el inicio. Quizá nunca fuimos diseñados para ser libres. Quizá fuimos diseñados para producir. Para obedecer. Para sostener estructuras de poder sin cuestionarlas. Y aquí es donde esta historia deja de ser una simple teoría antigua, y se convierte en una pesadilla existencial. Porque hace miles de años, los antiguos sumerios hablaron de seres descendiendo del cielo, los Anunnaki. Entidades superiores que supuestamente alteraron el destino humano. Y según algunas interpretaciones modernas, ellos no necesitaban individuos libres, necesitaban trabajadores biológicos.
Necesitaban seres capaces de obedecer órdenes. Capaces de soportar dolor físico y psicológico. Capaces de repetir tareas una y otra vez sin destruir completamente el sistema. ¿Y si eso explica por qué el ser humano moderno vive atrapado en ciclos repetitivos? Despertar. Trabajar. Consumir. Dormir. Repetir. Exactamente como una máquina. Porque incluso tus emociones parecen programadas. Te hicieron creer que el éxito era trabajar hasta destruirte. Que descansar era pereza. Que cuestionar era rebeldía. Que obedecer era madurez. Y mientras perseguías una vida correcta, lentamente te alejaste de ti mismo. Te desconectaste de tu conciencia. De tu energía. De tu capacidad de pensar libremente. Y eso es lo más aterrador. La prisión perfecta no necesita cadenas físicas. Solo necesita una mente que no sepa que está atrapada. Por eso millones defienden el mismo sistema que los destruye. Defienden trabajos que odian. Defienden rutinas que los enferman. Defienden líderes que jamás se preocuparon por ellos. Porque el esclavo moderno ya no necesita látigos, necesita distracciones. Pantallas. Redes sociales. Dopamina instantánea. Entretenimiento infinito. Todo diseñado para impedir que pienses demasiado. Todo diseñado para mantenerte cansado. Porque una mente agotada no se revela. Una mente agotada solo sobrevive. Y mientras tanto, algo dentro de ti sigue sintiendo ese vacío imposible de llenar. Compras cosas para sentirte mejor, pero el vacío regresa. Buscas aprobación, pero el vacío regresa. Trabajas más, consumes más, te distraes más, y el vacío sigue ahí porque quizá tu alma sabe algo que tu mente todavía no quiere aceptar. Este mundo no funciona como una civilización libre. Funciona como un sistema de producción humana. Mírate. Desde que naciste te asignaron un número, documentos, horarios, obligaciones, impuestos, reglas y límites. Antes incluso de descubrir quién eras, el sistema ya había decidido cómo debías vivir. ¿Y todavía crees que eres completamente libre? Porque la ilusión de elección es una de las armas más sofisticadas jamás creadas. Te hacen creer que eliges, pero las opciones ya fueron diseñadas para ti. Eliges entre trabajos, pero no eliges escapar del sistema. Eliges entre políticos, pero no eliges cómo funciona el poder. Eliges entre productos, pero no eliges dejar de consumir. Todo está construido para darte una sensación de control, mientras sigues alimentando exactamente la misma maquinaria. Y quizá por eso la humanidad vive tan desconectada, tan vacía, tan rota psicológicamente. Porque en el fondo, el ser humano siente que nació para algo más, pero pasa toda su vida encerrado en rutinas que aplastan lentamente su espíritu. Y aquí es donde la pregunta se vuelve insoportable, porque si los Anunnaki realmente alteraron nuestra especie, si realmente diseñaron seres humanos para trabajar y obedecer, entonces tal vez nuestra civilización nunca fue una evolución hacia la libertad. Tal vez fue la perfección de un sistema de control que lleva miles de años funcionando. Escuelas que moldean obediencia. Trabajos que consumen vidas. Miedo utilizado para controlar masas. Sistemas enteros basados en agotamiento humano. Y lo más brutal de todo, es que ya ni siquiera necesitamos guardianes visibles, porque la humanidad aprendió a vigilarse sola. A juzgarse sola. A limitarse sola. El sistema ya vive dentro de nuestras mentes. Despierta. Porque quizá el verdadero horror no es descubrir que existieron seres superiores. El verdadero horror es descubrir que la humanidad se comporta exactamente como una especie diseñada para servir. Una especie cansada. Temerosa. Dividida. Programada para producir hasta morir. Y si eso es verdad, entonces tal vez nunca fuimos una civilización, tal vez siempre fuimos una fuerza laboral. Los dioses descendieron. Y necesitaban esclavos. Hace miles de años, cuando la humanidad todavía caminaba entre barro, sangre y oscuridad, cuando no existían imperios, cuando las religiones aún no dominaban la mente humana, ocurrió algo que cambiaría para siempre el destino de nuestra especie. Y lo más aterrador,
es que quizá la historia oficial hizo todo lo posible por enterrarlo. Despierta. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple teoría, es una idea capaz de destruir todo lo que creías sobre el origen humano. Los antiguos sumerios, la civilización más antigua conocida de la Tierra, dejaron grabadas en tablillas de arcilla historias imposibles. Historias que hablaban de seres descendiendo del cielo. Seres que no eran espíritus. No eran metáforas. No eran ángeles como las religiones modernas intentaron reinterpretar siglos después. Eran entidades físicas. Poderosas. Organizadas. Superiores. Los Anunnaki. Y aquí es donde comienza el verdadero terror histórico, porque los sumerios jamás dijeron que la humanidad había nacido sola. Jamás afirmaron que el conocimiento apareció mágicamente. No. Ellos escribieron que alguien vino desde arriba y entregó a la humanidad astronomía, arquitectura, leyes y poder. ¿Cómo una civilización tan antigua conocía movimientos planetarios imposibles para su época? ¿Cómo construyeron estructuras alineadas con estrellas que apenas hoy entendemos? ¿Cómo surgió el conocimiento de manera tan repentina? Porque quizá no estaban solos. Y entre todos esos textos antiguos existe uno que sigue provocando miedo y fascinación hasta nuestros días, el Enuma Elish. Un relato oscuro sobre creación, poder y entidades descendiendo desde los cielos. Según algunas interpretaciones modernas, popularizadas por autores como Zecharia Sitchin, los Anunnaki provenían de un planeta llamado Nibiru, un mundo lejano que atravesaba una crisis desesperada. Su atmósfera colapsaba. Su supervivencia dependía de un recurso extremadamente valioso, el oro. Y la tierra estaba llena de él. Pero había un problema, extraer ese oro era brutal. Agotador. Peligroso. Incluso para ellos. Necesitaban trabajadores. Necesitaban criaturas capaces de soportar dolor, obedecer órdenes, repetir tareas infinitamente sin destruir la estructura de poder. Y aquí es donde esta historia se convierte en una pesadilla existencial imposible de ignorar. Porque según esta teoría, los Anunnaki tomaron una decisión que alteró para siempre la evolución humana, crear una nueva especie. Piénsalo. No una especie libre. No una especie consciente. Una especie funcional. Útil. Programada para servir. Y entonces, según estas interpretaciones, mezclaron su genética con homínidos primitivos que ya existían en la Tierra. Alteraron el ADN. Reescribieron la biología. Diseñaron trabajadores biológicos capaces de obedecer, producir y soportar sufrimiento. Nosotros. ¿Y si el primer ser humano nunca fue un milagro, sino una herramienta biológica? Porque cuanto más observas a la humanidad, más perturbadora se vuelve esta idea. Somos una especie capaz de soportar niveles absurdos de dolor físico y psicológico. Nos acostumbramos al sufrimiento. Nos adaptamos a la obediencia. Vivimos atrapados en jerarquías desde el inicio de la civilización. Siempre trabajando para algo superior. Reyes. Imperios. Gobiernos. Corporaciones. Sistemas. Siempre sirviendo. Siempre obedeciendo. ¿No te parece extraño? Porque incluso nuestras emociones parecen diseñadas para el control. Miedo al rechazo. Necesidad de aprobación. Ansiedad constante. Deseo de pertenecer a grupos. Terror a desafiar la autoridad. Como si algo dentro de nosotros hubiera sido construido específicamente para evitar la rebelión total. Y quizá por eso las antiguas culturas repetían exactamente el mismo patrón una y otra vez: dioses descendiendo del cielo, dioses creando al hombre, dioses gobernando civilizaciones, dioses exigiendo obediencia absoluta. Sumerios. Egipcios. Babilonios. Mayas. Todos hablando de entidades superiores que entregaban conocimiento mientras controlaban a la humanidad. Y lo más aterrador, es que muchas veces esos dioses no eran descritos como seres amorosos. Eran temidos. Reverenciados. Obedecidos. Porque quizá nunca fueron salvadores, quizá fueron administradores de una especie diseñada para trabajar. Mira tu mundo actual.
Miles de años después, ¿qué sigue haciendo la humanidad? Trabajar hasta el agotamiento. Destruir su cuerpo por sobrevivir. Obedecer sistemas sin cuestionarlos. Vivir bajo miedo constante. Exactamente como una fuerza laboral gigantesca. Y cuanto más profundizas en esta idea, más difícil se vuelve ignorarla. Porque incluso hoy, la humanidad vive obsesionada con producir. Desde niños somos entrenados para convertirnos en piezas funcionales. La escuela moldea obediencia. El trabajo consume energía vital. El miedo mantiene el control. Y todo el sistema recompensa a quienes producen más, aunque destruyan su salud física y mental en el proceso. ¿Y si todo eso no es una falla del sistema? ¿Y si es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado? Porque quizá los Anunnaki no solo alteraron el cuerpo humano, quizá dejaron una programación tan profunda que sigue viva dentro de nosotros miles de años después. Una programación que convierte el sufrimiento en normalidad. Una programación que hace que las masas acepten cadenas invisibles mientras llaman vida a su propia esclavitud. Y aquí es donde el terror se vuelve insoportable, porque si los relatos antiguos contienen aunque sea una fracción de verdad, entonces el origen humano no comenzó en un paraíso divino. Comenzó en un laboratorio antiguo. Entre genética, manipulación y control. No fuimos creados para reinar. Fuimos creados para servir. Y quizá por eso el ser humano moderno vive tan desconectado de sí mismo, porque en el fondo existe una lucha silenciosa entre algo dentro de nosotros que quiere despertar, y una programación antigua que nos obliga a obedecer. Despierta. Porque la pregunta ya no es si estas historias son reales o no. La verdadera pregunta es mucho más aterradora. ¿Por qué la humanidad se comporta exactamente como una especie diseñada para trabajar hasta morir? Porque si los Anunnaki realmente descendieron del cielo, si realmente modificaron nuestra especie, entonces el verdadero origen humano podría estar escrito, no en la Biblia, sino en laboratorios antiguos. El ADN humano podría ser una jaula. Y si el mayor engaño de la historia no fuera el mundo exterior, sino tu propia mente, despierta. Porque quizá el verdadero problema nunca fue el sistema, quizá el verdadero problema es que el sistema ya vive dentro de ti. Dentro de tu cerebro. Dentro de tus emociones. Dentro de tu ADN. Desde que naciste has sentido miedo. Miedo a fracasar. Miedo a no ser suficiente. Miedo al rechazo. Miedo a quedarte solo. Miedo a perder. Miedo a cuestionar. Miedo a salir del molde. Y te hicieron creer que todo eso era normal, que era parte natural de ser humano. Pero ¿y si no lo es? ¿Y si el miedo no es una emoción accidental, sino un mecanismo de control instalado desde el principio? Porque piensa en esto, el miedo es la herramienta perfecta para controlar cualquier especie. Un ser lleno de miedo obedece. Un ser lleno de miedo no cuestiona. Un ser lleno de miedo busca protección, busca líderes, busca amos. Y quizá por eso la humanidad siempre termina arrodillándose ante algo. Reyes. Religiones. Gobiernos. Ideologías. Influencers. Corporaciones. Siempre buscando a alguien que diga qué hacer, cómo pensar y cómo vivir. ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano parece incapaz de sostener su propia libertad? Porque quizá la libertad absoluta nunca estuvo en nuestra programación original. Y aquí es donde esta historia se vuelve psicológicamente devastadora, porque si los Anunnaki realmente alteraron la genética humana para crear trabajadores biológicos, entonces no solo modificaron el cuerpo, modificaron la mente. Diseñaron una especie capaz de soportar estrés extremo, repetir tareas infinitas y obedecer jerarquías sin colapsar completamente. Y cuanto más observas a la humanidad moderna, más aterradora se vuelve esta posibilidad. Mira cómo vivimos. Despertamos agotados. Consumimos ansiedad todos los días. Vivimos comparándonos con otros. Necesitamos aprobación constante para sentir valor. Eso no es libertad. Eso parece programación emocional. Porque incluso cuando las personas odian sus vidas, muchas veces son incapaces de escapar de ellas. Permanecen en trabajos que destruyen su alma.
Permanecen en relaciones que los humillan. Permanecen en rutinas que lentamente los matan por dentro. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Que muchas veces ni siquiera saben por qué. Solo sienten una fuerza invisible que los empuja a seguir obedeciendo. A seguir soportando. A seguir sobreviviendo. Exactamente como una especie domesticada. Mira tu mundo. Nunca en la historia hubo tanta tecnología, y jamás hubo tanta ansiedad. Nunca hubo tantas formas de conectarse, y jamás hubo tanta soledad. Nunca hubo tantas promesas de felicidad, y jamás hubo tantos seres humanos vacíos. Porque quizá el sistema moderno descubrió algo aterrador sobre nuestra biología. El cerebro humano puede ser manipulado fácilmente. Dopamina. Recompensas instantáneas. Distracciones infinitas. Redes sociales diseñadas para convertir tu atención en alimento del sistema. Cada notificación. Cada like. Cada video corto. Cada estímulo rápido. Todo activando circuitos químicos dentro de tu cerebro para mantenerte atrapado. Y eso es una jaula invisible. Porque ya no necesitan cadenas físicas cuando pueden controlar directamente tus impulsos. La humanidad moderna vive dopada emocionalmente. Adicta al entretenimiento. Adicta a la validación. Adicta a mirar pantallas mientras lentamente pierde la capacidad de pensar profundamente. Y quizá eso no es un accidente. Quizá es la evolución perfecta de una programación antigua. Porque un ser distraído jamás despierta. Un ser agotado jamás se revela. Un ser adicto jamás cuestiona quien controla su mente. Y aquí aparece la pregunta más incómoda de todas. ¿Por qué el humano busca constantemente un amo? Obsérvalo. Siempre quiere a alguien a quien seguir. Alguien que le diga qué creer. Qué consumir. Qué odiar. Qué amar. Qué pensar. Porque la libertad verdadera asusta. Pensar por uno mismo asusta. Despertar asusta. Y quizá asusta porque algo dentro de nosotros fue diseñado para depender de estructuras de control. Como si el cerebro humano hubiera sido condicionado desde el inicio para sentirse incómodo lejos de la obediencia. Y eso es aterrador. Porque significa que la prisión más profunda jamás creada podría ser biológica. Una prisión construida directamente en nuestra mente. Y cuanto más observas el comportamiento humano, más difícil se vuelve ignorarlo. Nos acostumbramos al sufrimiento. Nos adaptamos al estrés. Normalizamos el agotamiento extremo. Trabajamos hasta destruir nuestro cuerpo, y luego llamamos éxito a esa destrucción. ¿No te parece enfermo? El ser humano moderno vive más conectado al sistema que a sí mismo. Conoce más tendencias que emociones. Conoce más marcas que su propia conciencia. Vive persiguiendo validación digital mientras pierde lentamente su identidad real. Porque quizá el objetivo nunca fue hacer humanos felices. Quizá el objetivo fue crear humanos funcionales. Humanos capaces de seguir produciendo aunque estén vacíos por dentro. Y aquí es donde esta teoría destruye completamente la ilusión de libertad, porque si el miedo, la ansiedad y la necesidad de obedecer forman parte de nuestra programación biológica, entonces la humanidad podría llevar miles de años viviendo dentro de una jaula invisible sin darse cuenta. Una jaula genética. Una jaula emocional. Una jaula mental. Despierta. Porque quizá no odias tu vida, quizá tu programación te impide escapar de ella. Quizá por eso millones sienten que algo está mal pero no logran romper el ciclo. Porque la verdadera prisión nunca estuvo afuera. Siempre estuvo dentro de la mente humana. Y si eso es verdad, si realmente fuimos diseñados para servir, entonces el cuerpo humano podría ser el vehículo perfecto para una mente esclavizada. El sistema moderno no te liberó. Perfeccionó tu esclavitud. ¿Y si el mayor error de la humanidad fue creer que era libre solo porque ya no veía las cadenas? Despierta. Porque quizá el sistema moderno nunca vino a liberarte, quizá vino a perfeccionar tu esclavitud hasta volverla invisible. Mírate. Ya no existen látigos. Ya no existen grilletes de hierro. Ya no existen amos vestidos como reyes antiguos observando desde enormes templos de piedra. No.
Ahora las cadenas son más sofisticadas, más silenciosas, más psicológicas. Y precisamente por eso, son mucho más peligrosas. Porque el esclavo moderno sonríe mientras se destruye. El esclavo moderno defiende el sistema que lo consume. El esclavo moderno cree que elegir entre 1000 distracciones significa tener libertad. Pero no lo ve, no entiende que toda su vida gira alrededor de producir, obedecer y mantenerse funcional para una maquinaria gigantesca que jamás se detiene. Y aquí es donde la historia se vuelve aterradoramente clara, porque quizá los Anunnaki desaparecieron hace miles de años, pero el sistema que construyeron jamás desapareció. Solo evolucionó. Se adaptó. Se volvió perfecto. Porque piensa en esto, ¿qué hace el sistema contigo desde niño? Te sientan durante horas. Te enseñan a guardar silencio. A levantar la mano para hablar. A pedir permiso para ir al baño. A obedecer horarios. A memorizar información sin cuestionarla. A competir contra otros por aprobación y recompensas. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Que llamamos a eso educación. No. Eso parece entrenamiento. Entrenamiento para convertir seres humanos salvajes, curiosos y libres, en piezas funcionales de un sistema económico. Porque la escuela moderna no fue diseñada para despertar conciencia. Fue diseñada para crear obediencia. Trabajadores puntuales. Mentes disciplinadas. Individuos capaces de soportar rutinas repetitivas sin romper completamente el sistema. ¿No te parece extraño? Pasamos los años más importantes de nuestra vida encerrados aprendiendo cómo encajar, pero jamás aprendemos quiénes somos realmente. Nadie enseña cómo entender la mente. Nadie enseña cómo romper el miedo. Nadie enseña cómo despertar conciencia. Porque una humanidad consciente sería imposible de controlar. Y entonces creces, sales al mundo, y entras directamente en otra prisión más grande, el trabajo moderno. Mírate. Despiertas cuando todavía está oscuro. Entregas la mayor parte de tu energía a sistemas que no amas. Pasas más tiempo trabajando que viviendo. Ves más a compañeros de oficina que a tu propia familia. Tu cuerpo se desgasta. Tu mente se agota. Tus sueños se van apagando lentamente mientras persigues dinero solo para seguir sobreviviendo dentro del mismo sistema que te destruye. ¿Y sabes qué es lo más brutal? Que millones hacen exactamente lo mismo todos los días, sin cuestionarlo jamás. Porque el humano moderno no usa cadenas, usa horarios. Horarios. Hora para despertar. Hora para producir. Hora para comer. Hora para dormir. Hora para repetir el mismo ciclo hasta la muerte. Exactamente como una máquina programada. Y mientras más observas el sistema, más perturbador se vuelve. Porque incluso el entretenimiento parece diseñado para mantenerte dormido. Redes sociales. Series infinitas. Noticias llenas de miedo. Dopamina instantánea. Todo funcionando como anestesia mental para impedir que pienses demasiado. Porque una mente distraída jamás despierta. Una mente agotada jamás cuestiona quién controla realmente el juego. Y eso es perfecto para el sistema. Te mantienen cansado para que nunca tengas energía de rebelarte. Te mantienen distraído para que nunca tengas tiempo de pensar profundamente. Te mantienen dividido para que nunca descubras quién se beneficia realmente de tu agotamiento. Porque la economía moderna no funciona gracias a la felicidad humana, funciona gracias al agotamiento humano. Todo depende de que sigas consumiendo aunque estés vacío. Depende de que sigas trabajando aunque estés destruido emocionalmente. Depende de que sigas persiguiendo una idea de éxito que jamás termina de llegar. Obsérvalo. Cuanto más produce la humanidad, más ansiedad tiene. Cuanto más consume, más vacía se siente. Cuanto más avanza la civilización, más desconectado está el ser humano de sí mismo. Porque quizá el objetivo nunca fue hacerte libre. Quizá el objetivo fue mantenerte funcional. Funcional para producir. Funcional para obedecer. Funcional para alimentar estructuras de poder gigantescas mientras crees que estás construyendo tu propia vida. Y aquí es donde esta teoría se vuelve devastadora,
Porque si los Anunnaki realmente crearon una especie diseñada para trabajar y obedecer, entonces el sistema moderno no es una coincidencia histórica. Es la evolución perfecta de esa programación antigua. Las escuelas moldean obediencia. Los trabajos consumen vidas. El entretenimiento anestesia conciencias. El miedo mantiene el control. Y el ser humano pasa toda su existencia atrapado dentro de una maquinaria que transforma tiempo de vida en producción económica. Eso es una granja humana. Y quizá por eso millones sienten un vacío imposible de explicar. Porque algo dentro de ellos sabe que nacieron para algo más, pero pasan toda su vida sobreviviendo dentro de estructuras que aplastan lentamente el alma. Porque el sistema moderno logró algo aterrador, hacer que la esclavitud parezca normal. Hacer que el agotamiento parezca éxito. Hacer que la ansiedad parezca madurez. Hacer que vivir desconectado de uno mismo parezca inevitable. Y mientras tanto, las personas siguen defendiendo su propia prisión porque les enseñaron a temer cualquier cosa fuera del sistema. Temen quedarse sin dinero. Temen quedarse solos. Temen dejar el molde. Temen despertar. Porque despertar duele. Despertar significa mirar tu vida y preguntarte si realmente elegiste algo, o si solo seguiste una programación instalada desde el inicio. Y quizá por eso esta historia provoca tanto miedo, porque no habla solo del pasado. Habla de ahora. Habla de ti. Habla de una humanidad atrapada en ciclos infinitos de producción y obediencia mientras llama civilización a su propia esclavitud. Despierta. Porque quizá los antiguos dioses nunca necesitaron regresar. Tal vez no hacía falta. Tal vez su sistema siguió funcionando perfectamente sin ellos. Escuelas. Trabajo. Consumo. Miedo. Distracción. Control psicológico. Todo evolucionando durante miles de años hasta crear la prisión perfecta, una donde el esclavo no solo obedece, sino que además cree que es libre. Y si eso es verdad, entonces tal vez los antiguos dioses no necesitaban regresar, porque su sistema jamás desapareció. El despertar de la conciencia era el verdadero pecado. Y si el pecado original nunca fue desobedecer, sino despertar. Despierta. Porque quizá la historia más importante jamás contada fue manipulada para mantener dormida a la humanidad durante miles de años. Desde niño te enseñaron que el ser humano cayó por culpa del conocimiento. Que comer del fruto prohibido fue un acto de rebeldía contra Dios. Que preguntar, desafiar y querer saber más provocó la expulsión del paraíso. ¿Pero no te parece extraño? ¿Por qué el conocimiento sería castigado? ¿Por qué abrir los ojos sería considerado pecado? ¿Por qué una fuerza supuestamente divina querría mantener ignorante a su propia creación? Porque quizá el verdadero problema nunca fue el mal, quizá el verdadero problema era que un ser consciente deja de obedecer. Y eso cambia absolutamente todo. Porque si observas la historia humana con brutal honestidad, descubrirás un patrón aterrador que se repite una y otra vez. Cada vez que alguien intenta despertar conciencia, el sistema reacciona con miedo. Filósofos perseguidos. Científicos silenciados. Pensadores condenados. Libros prohibidos. Ideas destruidas. Personas castigadas simplemente por hacer preguntas. ¿Por qué? Porque el conocimiento libera. Y un ser humano libre mentalmente es imposible de controlar completamente. Piénsalo. Desde el inicio de la civilización, el miedo fue utilizado como herramienta de obediencia. Miedo al castigo. Miedo al infierno. Miedo al rechazo. Miedo a pensar diferente. Miedo a desafiar las estructuras de poder. Porque un ser humano aterrorizado busca refugio, busca líderes, busca sistemas que le digan qué hacer. Exactamente como una especie programada para obedecer. Y aquí es donde la historia del Edén se convierte en algo mucho más oscuro, porque tal vez el fruto prohibido nunca representó maldad. Tal vez representaba conciencia. Despertar. La capacidad de ver más allá de la programación original. Y quizá por eso el castigo fue tan brutal. Porque en el momento en que el ser humano abrió los ojos, dejó de ser completamente funcional para el sistema. Escucha esto. ¿Y si el paraíso no era libertad?
¿Y si era una prisión perfecta donde la humanidad vivía dócil, obediente y sin cuestionar nada? Porque mientras Adán y Eva permanecían ignorantes, todo estaba bien. No había preguntas. No había rebeldía. No había conciencia individual. Solo obediencia absoluta. Pero el instante en que apareció el conocimiento, apareció también algo mucho más peligroso, la capacidad de cuestionar. Y desde entonces, toda la historia humana parece una guerra silenciosa contra el despertar de la conciencia. Religiones diciendo qué pensar. Gobiernos definiendo la verdad. Sistemas educativos moldeando mentes obedientes. Medios manipulando emociones colectivas. Todo funcionando como enormes estructuras de control psicológico. Porque el sistema jamás temió a los cuerpos fuertes. El sistema teme mentes despiertas. Y eso es lo más brutal. Porque cuando una persona realmente despierta, comienza a ver las cadenas invisibles. Empieza a cuestionar el trabajo que consume su vida. Empieza a cuestionar las reglas impuestas. Empieza a cuestionar las narrativas repetidas durante siglos. Empieza a preguntarse quién se beneficia realmente de una humanidad cansada, asustada y distraída. Y en ese momento, deja de ser completamente útil. Un esclavo que piensa, deja de ser útil. Esa es la verdadera amenaza para cualquier sistema de control. No la violencia. No la fuerza física. La conciencia. Porque una mente consciente ya no puede ser manipulada tan fácilmente por miedo, culpa o aprobación social. Y quizá por eso el mundo moderno está diseñado para impedir que pienses profundamente. Distracciones infinitas. Redes sociales. Información superficial. Entretenimiento constante. Todo moviéndose tan rápido que nunca tengas tiempo de sentarte en silencio y preguntarte quién eres realmente. Porque el silencio despierta. La reflexión despierta. El dolor despierta. Y el sistema necesita mantenerte dormido emocional y mentalmente para seguir funcionando. Observa a la humanidad. Personas aterradas de quedarse solas porque jamás aprendieron a escucharse a sí mismas. Personas defendiendo sistemas que las destruyen porque temen enfrentar la incertidumbre de despertar. Personas atacando a quienes cuestionan porque el despertar ajeno amenaza la prisión mental en la que viven cómodamente. Porque despertar conciencia duele. Duele mirar tu vida y descubrir que muchas de tus creencias nunca fueron realmente tuyas. Duele darte cuenta de que gran parte de tu identidad fue construida por miedo, presión social y programación cultural. Duele descubrir que quizá viviste obedeciendo reglas invisibles durante años mientras creías que estabas eligiendo libremente. Y aquí es donde esta teoría conecta de forma aterradora con los Anunnaki, porque si realmente diseñaron a la humanidad para servir, entonces el conocimiento siempre habría sido peligroso. Un trabajador consciente es inestable. Un esclavo despierto cuestiona órdenes. Una especie que piensa por sí misma deja de ser fácil de controlar. Y quizá por eso tantas historias antiguas muestran a los dioses castigando brutalmente a quienes desobedecían o buscaban demasiado conocimiento. Porque tal vez el objetivo nunca fue expandir la conciencia humana. Tal vez el objetivo era limitarla. Mantenerla dentro de ciertos márgenes para que la maquinaria siguiera funcionando. Y cuanto más observas el mundo moderno, más escalofriante se vuelve esta posibilidad. Porque incluso hoy, las personas son premiadas por encajar y castigadas por cuestionar demasiado. Se recompensa la obediencia. Se ridiculiza la introspección profunda. Se teme a quienes despiertan emocional, filosófica o espiritualmente. Porque una humanidad verdaderamente consciente sería imposible de manipular mediante miedo, consumo y distracción. Y eso cambiaría todo. Porque un ser humano despierto ya no acepta vivir solo para producir. Ya no acepta destruir su alma por aprobación social. Ya no acepta que el miedo gobierne completamente su existencia. Empieza a recuperar algo que el sistema siempre intentó apagar, su conciencia real. Y quizá por eso este tema provoca tanto terror, porque en el fondo todos sienten que hay algo dormido dentro de ellos. Algo que quiere despertar. Algo que quiere romper la programación. Algo que sabe que la vida humana debería significar mucho más que trabajar, consumir y morir. Pero despertar tiene un precio. El precio de mirar la realidad sin anestesia.
El precio de cuestionar todo. El precio de sentirte diferente en un mundo construido para masas obedientes. Y quizá por eso tampoco se atreven realmente a abrir los ojos. Porque en el fondo saben que una vez que despiertas, ya no puedes volver a dormir igual. Y si todo esto fuera cierto, si el conocimiento siempre fue castigado porque destruye la obediencia, entonces tal vez el paraíso nunca fue un regalo, fue una jaula donde no debías hacer preguntas. Los Anunnaki podrían seguir observándonos. ¿Y si nunca estuvimos solos, sino monitoreados? Despierta. Porque quizá el verdadero terror no es que los Anunnaki hayan existido. El verdadero terror es la posibilidad de que jamás se hayan ido realmente. Y no hablo de naves flotando sobre ciudades o criaturas caminando entre nosotros como en una película. Hablo de algo mucho más oscuro, mucho más silencioso, mucho más perturbador. Hablo de la sensación constante de que algo observa a la humanidad desde hace miles de años. Algo que entiende perfectamente cómo funciona nuestra mente. Algo que aprendió a manipularnos sin necesidad de mostrarse. Porque piensa en esto, ¿por qué la humanidad está obsesionada con ser observada? ¿Por qué desde las civilizaciones antiguas hasta el mundo moderno aparece siempre el mismo símbolo? El ojo. El ojo que todo lo ve. El ojo en templos antiguos. El ojo en religiones. El ojo en gobiernos. El ojo en corporaciones. El ojo en billetes. El ojo sobre pirámides. Siempre observando. ¿Coincidencia? ¿O memoria fragmentada de una presencia que la humanidad jamás logró olvidar completamente? Porque cuanto más observas la historia humana, más extraña se vuelve esta obsesión. Civilizaciones separadas por miles de kilómetros y siglos de distancia describiendo exactamente el mismo patrón. Seres descendiendo del cielo. Entidades superiores observando a la humanidad. Dioses controlando el destino humano desde arriba. Sumerios. Egipcios. Babilonios. Mayas. Todos mirando al cielo con una mezcla de miedo y reverencia. Como si supieran algo que nosotros olvidamos. Y quizá, solo quizá, nunca dejaron de mirar. Observa tu mundo moderno. Nunca en la historia existió tanta vigilancia. Cámaras en cada esquina. Teléfonos escuchando conversaciones. Algoritmos estudiando emociones. Redes sociales registrando pensamientos, deseos, miedos y hábitos. Todo siendo monitoreado constantemente. Y lo más aterrador, es que la humanidad aceptó voluntariamente esa vigilancia. Las personas entregan su privacidad a cambio de entretenimiento. Entregan sus datos a cambio de dopamina digital. Entregan su atención, su comportamiento, incluso su identidad, a sistemas invisibles que aprenden cada día más sobre cómo manipularlos. ¿No te parece extraño? Porque parece como si la civilización estuviera evolucionando hacia una forma de control total donde cada movimiento humano puede ser observado, registrado y predecido. Y aquí es donde esta teoría se vuelve profundamente inquietante, porque si los Anunnaki realmente diseñaron una especie destinada a obedecer, entonces la vigilancia perfecta sería la evolución natural de ese sistema. Ya no necesitan cadenas físicas. Ya no necesitan presencia visible. Solo necesitan observación constante. Porque un ser que siente que está siendo observado cambia automáticamente su comportamiento. Se autocensura. Se controla. Se vuelve dócil. Exactamente como una especie programada para servir. Y eso ya está ocurriendo. Mira cómo la humanidad vive obsesionada con aprobación externa. Publicando su vida entera en redes. Midiendo su valor con números. Sintiendo ansiedad si no reciben atención. Como si el ser humano moderno necesitara desesperadamente ser visto por algo, por alguien, todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué esta necesidad enfermiza de validación? Quizá porque algo en nuestra programación original quedó marcado por la presencia constante de observadores superiores. Como si en el fondo de nuestra mente existiera un recuerdo biológico antiguo, el recuerdo de haber sido vigilados desde el principio. Y cuanto más observas el comportamiento humano, más aterradora se vuelve esta posibilidad. Porque incluso las estructuras modernas de poder parecen repetir símbolos ancestrales una y otra vez. Pirámides. Ojos.
geometría sagrada. Arquitectura monumental diseñada para hacer sentir pequeño al individuo. Todo transmitiendo la misma idea silenciosa: hay algo por encima de ti. Y quizá por eso la humanidad vive atrapada en una sensación constante de impotencia. Como si el destino colectivo estuviera siendo dirigido por fuerzas invisibles que las masas jamás terminan de comprender completamente. Piénsalo. Guerras que destruyen generaciones enteras. Crisis económicas que aparecen una y otra vez. Sistemas que parecen beneficiarse siempre del miedo humano. Tecnologías que avanzan más rápido que nuestra capacidad emocional de entenderlas. Todo moviéndose como una maquinaria gigantesca, demasiado compleja, demasiado perfecta, demasiado sincronizada para parecer completamente accidental. ¿Y si algo sigue guiando el experimento humano? Porque quizá los Anunnaki no necesitan mostrarse físicamente para seguir influyendo. Tal vez el verdadero control ocurre desde estructuras invisibles. Desde sistemas que moldean comportamiento humano a escala global. Desde algoritmos capaces de dirigir emociones colectivas. Desde una vigilancia tan profunda que la humanidad ni siquiera entiende hasta qué punto está siendo observada. Y aquí aparece el terror existencial más profundo de todos, porque si una especie superior realmente intervino en nuestro desarrollo, entonces quizá nuestra evolución jamás fue completamente natural. Quizá cada avance humano, cada salto tecnológico y cada transformación social forman parte de algo mucho más grande. Como si la humanidad estuviera siendo guiada lentamente hacia un destino específico. ¿Y sabes qué es lo más brutal? Que muchas veces sentimos esa presencia sin poder explicarla. Esa sensación incómoda de que algo no encaja. Esa paranoia silenciosa de que el mundo parece artificial. Esa impresión extraña de que la realidad moderna funciona más como un sistema de control que como una civilización libre. Porque en el fondo, millones sienten que están siendo observados constantemente. Y quizá no están completamente equivocados. Despierta. Porque el problema ya no es demostrar si los Anunnaki existen o no. El verdadero problema es que la humanidad moderna construyó exactamente el tipo de mundo que una especie diseñada para controlar masas terminaría creando: vigilancia total, manipulación emocional, dependencia tecnológica y seres humanos cada vez más desconectados de sí mismos. Y cuanto más avanzamos, más parece que el sistema aprende sobre nosotros. Aprende nuestros miedos. Aprende nuestros deseos. Aprende cómo mantenernos distraídos, divididos y emocionalmente agotados. Exactamente como si algo estuviera estudiando a la humanidad desde hace mucho tiempo. Y quizá esa es la verdad más aterradora de todas, porque si los Anunnaki realmente modificaron nuestra especie, entonces tal vez nunca dejaron de observar el resultado de su creación. Tal vez seguimos siendo parte de un experimento gigantesco. Tal vez cada generación es simplemente una nueva fase del mismo proyecto. Y si eso es cierto, entonces quizá la humanidad no evolucionó, simplemente fue actualizada. El día que descubras la verdad, tu vida se derrumbará. ¿Y si el día que descubras la verdad, todo lo que eres se rompe para siempre? Despierta. Porque quizá el verdadero terror nunca fue la existencia de los Anunnaki. El verdadero terror es lo que ocurre dentro de tu mente cuando comienzas a sospechar que toda tu vida pudo haber sido una ilusión cuidadosamente diseñada. Porque mientras esto fue solo una teoría, mientras era solo entretenimiento, mientras era solo una historia oscura sobre antiguos dioses descendiendo del cielo, tu mente estaba tranquila. Pero ahora algo cambió. Ahora ya no puedes mirar el mundo igual. Ahora cada rutina se siente extraña. Cada sistema parece sospechoso. Cada miedo humano comienza a verse como parte de algo mucho más profundo. Y eso es exactamente lo que destruye a una persona, no encontrar respuestas, sino empezar a hacer las preguntas correctas. Porque llega un momento donde el verdadero problema ya no es si los Anunnaki existieron o no. El verdadero problema es este: ¿qué significa realmente ser humano? Piénsalo. Toda tu vida te dijeron que eras libre. Libre para elegir. Libre para pensar. Libre para decidir quién querías ser. Pero mírate con brutal honestidad, ¿cuántas decisiones realmente nacieron de ti? Tus creencias fueron heredadas. Tus miedos fueron enseñados. Tus deseos fueron moldeados por el entorno.
Tus metas fueron construidas por sistemas que existían antes de que nacieras. Incluso tu identidad, aquello que llamas yo, podría ser el resultado de años de programación emocional, cultural y psicológica. ¿Y si el libre albedrío fuera solo otra ilusión necesaria para mantener funcionando el sistema? Porque el ser humano moderno vive convencido de que controla su vida, mientras sigue patrones idénticos a millones de personas más. Naces. Obedeces. Trabajas. Consumes. Temes. Repites. Mueres. Exactamente como una programación repetitiva. Y aquí es donde esta historia se vuelve insoportable, porque cuanto más observas la humanidad, más parece una especie atrapada entre el deseo de despertar y el terror de descubrir la verdad. Porque en el fondo, la mayoría no quiere despertar completamente. Quiere comodidad. Quiere distracción. Quiere creer que el sistema tiene sentido. Quiere creer que el sufrimiento tiene propósito. Quiere creer que todo está bajo control. Porque enfrentar la posibilidad de que jamás fuimos completamente libres, destruye psicológicamente al ser humano. Destruye el ego. Porque entonces ya no eres el protagonista absoluto de tu existencia. Eres parte de algo más grande. Algo más antiguo. Algo que quizá comenzó mucho antes de la historia humana conocida. Y quizá por eso las personas reaccionan con miedo cuando alguien cuestiona demasiado la realidad. Porque despertar conciencia no se siente hermoso. Se siente brutal. Se siente como si el piso desapareciera bajo tus pies. Se siente como mirar tu vida entera y preguntarte, ¿y si gran parte de lo que soy nunca fue realmente mío? Tus hábitos. Tus inseguridades. Tus deseos. Tus ambiciones. Tus miedos. ¿Cuánto de eso nació verdaderamente de ti, y cuánto fue instalado lentamente dentro de tu mente desde el momento en que llegaste a este mundo? Y eso es aterrador. Porque significa que quizá la humanidad vive dentro de una prisión tan profunda que ni siquiera puede verla completamente. Una prisión hecha de pensamiento, de percepción, de programación biológica y cultural. Y lo más perturbador de todo, es que el ser humano parece adaptarse perfectamente a esa prisión. Como si hubiera sido diseñado para sobrevivir dentro de ella. Diseñado para soportar agotamiento extremo. Diseñado para obedecer estructuras de poder. Diseñado para vivir bajo miedo constante sin colapsar completamente. Exactamente como una especie creada para servir. Y entonces aparece la pregunta que destruye toda tranquilidad mental. ¿Y si nunca fuimos libres desde el principio? Porque quizá el problema jamás fue que existieran amos visibles. Quizá el verdadero control siempre estuvo integrado dentro de nosotros mismos. Dentro de nuestras emociones. Dentro de nuestros impulsos. Dentro de nuestra necesidad de aprobación, pertenencia y obediencia. Como si el sistema ya estuviera grabado directamente en la estructura humana. Y cuanto más piensas en ello, más insoportable se vuelve ignorarlo. Porque incluso las personas que creen rebelarse muchas veces terminan atrapadas dentro de nuevas formas de control. Nuevas ideologías. Nuevos líderes. Nuevas distracciones. Como si la humanidad tuviera una necesidad biológica de servir algo superior. ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano teme tanto estar completamente solo frente a su propia conciencia? Porque quizá en el fondo existe un terror antiguo escondido dentro de nosotros, el miedo a descubrir que fuimos diseñados. Y si una especie fue diseñada, entonces inevitablemente surge otra pregunta devastadora. ¿Para qué? ¿Para evolucionar? ¿Para aprender? ¿O simplemente para funcionar? Porque observa la historia humana con brutal honestidad. Guerras infinitas. Sistemas basados en explotación. Civilizaciones enteras construidas sobre sufrimiento humano. Millones viviendo agotados física y emocionalmente mientras unos pocos controlan estructuras gigantescas de poder. Y aún así, la humanidad continúa obedeciendo. Continúa trabajando. Continúa produciendo. Como si algo dentro de ella la obligara a mantener funcionando la maquinaria incluso cuando sabe que está siendo destruida por ella. Eso no parece libertad. Eso parece programación. Y quizá por eso este tema genera tanto miedo existencial,
Porque obliga a mirar directamente el vacío. Obliga a preguntarte si tu vida realmente te pertenece o si simplemente eres el resultado de una cadena de condicionamientos tan antiguos que la humanidad ya los confunde con naturaleza humana. Y entonces entiendes algo devastador: quizá la verdad no libera inmediatamente. Quizá primero destruye. Destruye ilusiones. Destruye identidades falsas. Destruye la comodidad mental de creer que el mundo es exactamente como nos dijeron. Porque una vez que empiezas a sospechar, ya no puedes detenerlo. Empiezas a mirar las estructuras de poder diferente. Empiezas a mirar tus hábitos diferente. Empiezas a mirar tu miedo diferente. Incluso empiezas a mirarte al espejo diferente. Y quizá eso es el verdadero despertar: no encontrar respuestas absolutas, sino perder la capacidad de seguir dormido. Despierta. Porque si los Anunnaki realmente nos crearon, entonces la pregunta no es quiénes son ellos. Ojo, la verdadera pregunta es: ¿qué parte de ti todavía les pertenece? ¿Y si toda la historia humana fuera el relato de una especie que nunca aprendió a ser libre? Despierta. Porque quizá el mayor miedo de la humanidad no es la muerte. Quizá el mayor miedo es descubrir que vivimos toda nuestra existencia obedeciendo una programación que jamás cuestionamos. Mírate. Despiertas cansado. Trabajas aunque tu alma esté agotada. Sonríes aunque por dentro estés roto. Persigues dinero, aprobación, éxito, reconocimiento, y aún así existe un vacío silencioso dentro de ti que jamás desaparece. ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano moderno vive tan desconectado de sí mismo? ¿Por qué millones sienten que algo no encaja en este mundo? ¿Por qué incluso rodeados de tecnología, entretenimiento y comodidades seguimos sintiendo ansiedad, miedo y vacío existencial? Porque quizá, solo quizá, el problema nunca fue el mundo exterior. El problema está en el origen mismo de nuestra especie. Hace miles de años, los antiguos sumerios dejaron relatos imposibles. Historias sobre seres descendiendo del cielo. Entidades superiores llamadas Anunnaki. Y según algunas interpretaciones modernas, esos seres no vinieron aquí para salvarnos. No vinieron por amor. No vinieron para elevar espiritualmente a la humanidad. Vinieron por necesidad. Vinieron porque necesitaban recursos. Oro. Trabajo. Producción. Y entonces surge la idea más aterradora de todas: crear una especie capaz de servir. Una especie resistente al dolor. Una especie obediente. Una especie diseñada para trabajar sin detenerse. Nosotros. Piénsalo. ¿Y si el ser humano nunca fue concebido para la libertad absoluta? ¿Y si desde el principio fuimos diseñados para soportar jerarquías, miedo y agotamiento? Porque cuanto más observas la humanidad, más brutal se vuelve esta posibilidad. El ser humano soporta sufrimiento extremo durante décadas. Se acostumbra a la ansiedad. Se adapta al estrés. Vive encerrado en rutinas repetitivas mientras llama vida a su propia esclavitud. Y lo más aterrador es que ya ni siquiera lo cuestiona. Desde niños nos enseñan exactamente cómo obedecer. Nos sientan en filas. Nos enseñan a guardar silencio. A pedir permiso. A competir por aprobación. A temer el fracaso. A seguir órdenes aunque destruyan lentamente nuestra esencia. Y cuando crecemos, entramos en otra prisión más sofisticada: trabajos que consumen nuestra energía vital mientras el sistema nos convence de que eso es éxito. Observa el mundo. Millones despertando cada mañana solo para sobrevivir. Millones destruyendo su salud mental por dinero. Millones atrapados en deudas, miedo y ansiedad mientras persiguen metas que jamás terminan de llenar el vacío interno. ¿No te parece extraño? La humanidad creó máquinas capaces de explorar el universo, pero no ha logrado liberar su propia mente. Porque quizá nunca se trató de evolución espiritual. Quizá siempre se trató de mantener funcional a una especie diseñada para producir. Y aquí es donde esta teoría destruye completamente la ilusión moderna, porque el sistema actual funciona exactamente como funcionaría una gigantesca estructura creada para explotar seres humanos. Escuelas moldeando obediencia. Redes sociales manipulando emociones. Entretenimiento anestesiando conciencias.
Economías enteras alimentándose del agotamiento humano. Todo basado en mantener a las masas distraídas, cansadas y emocionalmente dependientes. Y eso es una jaula invisible. Porque el esclavo moderno ya no necesita cadenas físicas. Usa horarios. Usa deudas. Usa miedo psicológico. Usa dopamina digital. Vive encerrado en una prisión mental tan perfecta que incluso la defiende con orgullo. Y quizá por eso el conocimiento siempre fue castigado. Porque un ser humano consciente deja de ser completamente útil. Un humano despierto comienza a cuestionar el sistema. Comienza a mirar sus miedos. Comienza a darse cuenta de que gran parte de su identidad fue construida para encajar dentro de estructuras de control. Y eso es peligroso para cualquier maquinaria basada en obediencia masiva. Por eso el mundo teme a las personas que despiertan. Porque el verdadero despertar no es espiritualidad barata. No es repetir frases vacías. El verdadero despertar duele. Rompe ilusiones. Destruye la comodidad mental. Te obliga a mirar tu vida y preguntarte cuántas decisiones realmente nacieron de ti, y cuántas fueron instaladas lentamente dentro de tu mente desde niño. Porque incluso tus deseos podrían no ser completamente tuyos. Tus miedos. Tus ambiciones. Tu necesidad de aprobación. Tu obsesión por producir y sentirte útil. ¿Y si todo eso forma parte de una programación antigua? Y aquí es donde el terror existencial se vuelve insoportable. Porque si los Anunnaki realmente alteraron el desarrollo humano, entonces quizá nunca fuimos completamente libres desde el principio. Quizá el ser humano moderno sigue comportándose exactamente como una especie diseñada para servir. Una especie que busca amos constantemente. Que teme el silencio. Que necesita distracciones infinitas para no enfrentar el vacío interno. Que trabaja hasta destruir su cuerpo mientras llama responsabilidad a su propia esclavitud. Y cuanto más observas el mundo, más difícil se vuelve ignorarlo. Porque incluso la vigilancia moderna parece la evolución perfecta de un sistema de control milenario. Cámaras. Algoritmos. Redes sociales estudiando emociones humanas. Gobiernos y corporaciones recolectando datos constantemente. Como si la humanidad entera estuviera siendo monitoreada. Observada. Analizada. Exactamente como un experimento. ¿Y si nunca estuvimos solos? ¿Sino observados? Porque quizá los Anunnaki no necesitaban regresar físicamente. Tal vez dejaron funcionando una programación tan profunda que la humanidad aprendió a controlarse sola. A vigilarse sola. A limitarse sola. A destruirse sola. Y eso convierte esta historia en algo mucho más aterrador que una simple teoría conspirativa. La convierte en un espejo brutal sobre nuestra propia existencia. Porque al final, el problema ya no son los Anunnaki. El verdadero problema es preguntarte honestamente si vives como un ser libre, o como una criatura programada para obedecer sin cuestionar. Porque quizá el verdadero horror no es descubrir que fuimos creados. El verdadero horror es descubrir que después de miles de años, seguimos comportándonos exactamente como esclavos que aprendieron a amar su prisión. Y si eso es verdad, entonces la pregunta más devastadora de todas no es quiénes eran los Anunnaki, la verdadera pregunta es esta: ¿alguna vez la humanidad fue realmente libre? ¿O solo perfeccionó su propia esclavitud hasta volverla invisible? ¿Y si el mayor secreto de la historia humana no estuviera escondido en pirámides? Ni en templos antiguos. ¿Sino dentro de tu propia mente? Despierta. Porque quizá toda tu vida has sentido esa incomodidad silenciosa, esa sensación extraña de que algo no encaja, de que la vida humana se volvió una rutina absurda donde millones nacen, obedecen, producen y mueren sin comprender realmente quiénes son. Y lo más aterrador, es que tal vez eso nunca fue un accidente. Tal vez fue diseño. Durante siglos nos enseñaron que la humanidad era la cima de la creación, el resultado glorioso de la evolución, seres libres capaces de elegir su destino. Pero mírate con brutal honestidad. ¿De verdad eres libre? ¿O simplemente eres una criatura que aprendió a obedecer tan profundamente que ya confunde la esclavitud con normalidad? Porque el ser humano moderno vive atrapado en ciclos repetitivos casi idénticos. Despierta agotado.
Corre detrás de dinero. Consume distracciones para escapar de su vacío interno. Busca aprobación constante. Vive con ansiedad. Vive con miedo. Vive sintiendo que algo dentro de él se está muriendo lentamente, y aún así continúa obedeciendo el mismo sistema todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué una especie supuestamente libre tolera niveles tan extremos de sufrimiento psicológico? ¿Por qué millones soportan vidas que detestan sin rebelarse realmente? ¿Por qué el miedo domina cada aspecto de nuestra existencia? Porque quizá la respuesta no está en la política, ni en la economía, ni siquiera en la religión. Quizá la respuesta está en nuestro origen. Hace miles de años, en las antiguas tierras de Sumeria, surgieron relatos imposibles. Historias sobre entidades descendiendo del cielo. Seres conocidos como los Anunnaki. Y según algunas interpretaciones oscuras, esos dioses no llegaron aquí para salvar a la humanidad. Llegaron porque necesitaban algo. Oro. Recursos. Producción. Necesitaban trabajadores capaces de soportar dolor, obedecer órdenes y repetir tareas infinitamente. Y entonces aparece la idea más perturbadora que una mente humana puede enfrentar. ¿Y si nosotros fuimos esa creación? Piénsalo. ¿Y si el primer ser humano jamás fue un milagro espiritual, sino un experimento biológico diseñado para servir? Porque cuanto más observas la civilización humana, más aterradoramente lógica parece esta posibilidad. Toda nuestra historia gira alrededor de estructuras de control. Imperios. Reyes. Religiones. Gobiernos. Corporaciones. Siempre existe algo por encima de las masas. Siempre existe una minoría dirigiendo a millones. Siempre existe miedo manteniendo el orden. Exactamente como una granja humana perfectamente organizada. Y quizá por eso el ser humano moderno se siente tan vacío, porque algo dentro de él intuye que su vida fue reducida a funcionar. Trabajar. Consumir. Sobrevivir. Repetir. Desde niños somos entrenados para obedecer. Escuelas que castigan la diferencia y premian la sumisión. Sistemas educativos que enseñan a memorizar, pero no a pensar profundamente. Horarios que moldean el cuerpo y la mente para aceptar rutinas mecánicas. Y cuando finalmente crecemos, entramos en otra prisión más sofisticada, trabajos que consumen décadas enteras de existencia mientras el sistema nos convence de que eso es éxito. Mírate. Pasas más tiempo trabajando que viviendo realmente. Más tiempo obedeciendo órdenes que explorando quién eres. Más tiempo sobreviviendo que sintiendo la vida. Y aún así, el sistema te repite constantemente que debes sentirte agradecido. ¿No te parece enfermo? Porque el esclavo moderno ya no necesita cadenas físicas. Usa deudas. Usa miedo. Usa agotamiento emocional. Usa dopamina digital. Vive atrapado en una prisión invisible donde incluso sus pensamientos comienzan a ser manipulados por pantallas, algoritmos y sistemas diseñados para controlar atención y comportamiento humano. Y eso es aterrador. Porque significa que quizá la humanidad no evolucionó hacia la libertad, evolucionó hacia una esclavitud más eficiente. Una esclavitud psicológica donde el individuo se vigila a sí mismo. Se limita a sí mismo. Se destruye a sí mismo mientras cree que está eligiendo libremente. Y cuanto más observas la naturaleza humana, más parece diseñada para soportar obediencia. Tenemos miedo constante al rechazo. Necesidad enfermiza de aprobación. Terror a quedarnos solos. Ansiedad cuando cuestionamos demasiado el sistema. Como si algo dentro de nosotros hubiera sido construido específicamente para evitar la rebelión total. ¿Y si esa programación nunca desapareció? Porque incluso hoy, la humanidad sigue buscando amos. Líderes. Ideologías. Influencers. Religiones. Gobiernos. Siempre algo externo que diga cómo vivir, qué pensar y qué desear. Como si la libertad absoluta resultara insoportable para nuestra mente. Y quizá eso sea lo más devastador de todo, porque entonces el problema no es solo el sistema moderno. El problema podría estar incrustado directamente en nuestra biología. Dentro del ADN humano.
dentro de nuestros impulsos más profundos. Como si hubiéramos sido diseñados para funcionar mejor dentro de jerarquías de control que en verdadera libertad. Y aquí es donde el terror existencial golpea más fuerte. Porque si los Anunnaki realmente alteraron el desarrollo humano, entonces quizá toda nuestra civilización es simplemente la continuación de un proyecto antiguo. Escuelas creando obediencia. Corporaciones explotando energía humana. Redes sociales controlando emociones. Vigilancia digital observando cada movimiento. Todo evolucionando hacia un sistema perfecto donde las masas producen, consumen y obedecen mientras creen que son libres. Exactamente como una especie esclavizada que ya no recuerda sus cadenas. Y tal vez por eso el conocimiento siempre fue castigado. Porque un ser humano consciente deja de ser útil. Una persona que despierta comienza a ver la prisión. Comienza a cuestionar por qué vive agotada. ¿Por qué tiene miedo constante? ¿Por qué necesita validación externa para sentir valor? Comienza a sospechar que algo en la estructura humana fue diseñado para mantenerla atrapada dentro del sistema. Y eso es peligroso. Muy peligroso. Porque una humanidad verdaderamente despierta sería imposible de controlar mediante miedo, consumo y distracción. Despierta. Porque quizá el mayor horror no es que los Anunnaki hayan existido. El mayor horror es descubrir que después de miles de años, la humanidad sigue comportándose exactamente como una especie creada para servir. Una especie que trabaja hasta destruir su cuerpo. Que acepta ansiedad como normalidad. Que entrega su tiempo, su energía y su conciencia a estructuras gigantescas de poder mientras llama vida a su propia esclavitud. Y si eso es verdad, entonces la pregunta más devastadora de todas no es quiénes eran los Anunnaki, la verdadera pregunta es esta. ¿Qué parte de tu mente todavía pertenece al sistema que te diseñó para obedecer? Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.